Romanos capítulo 5, eso, que tengo ya a mi edad problemas de vista, así que no alcanzo a ver el texto. Dice la palabra del Señor: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, especialmente porque tú nos permites llegar a este lugar, a tu templo, a expresar que hemos sido renovados, que hemos sido llamados por tu santo nombre, por medio de la fe que ha sido depositada en nuestros corazones. Recién escuchamos, Señor, cuán perseguida es la iglesia en el mundo, y nosotros tenemos la hermosa oportunidad de poder expresar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, que somos hijos tuyos, que tú nos has llamado de distintos lugares para estar firmemente arraigados a ti, Señor, en medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos acompañes en este culto y que podamos también expresar a todos aquellos que aún no conocen esta hermosa fe que transforma vidas, el poder, Señor, que hay detrás de ello, porque viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sí. Bien, hermanos, la verdad es que primera vez que me pasa esto, yo había solicitado que mientras no recuperara bien el habla, no me consideraran para la predicación. Pero el Señor, en su misericordia, en su bondad infinita, ha querido que estemos presentes aquí. Y en este mes estamos celebrando el mes de la Reforma, porque somos una iglesia confesional reformada. Cuando decimos que somos una iglesia reformada, nuestra historia retrocede atrás varios años, 500 años, a la Reforma Protestante. Pero la verdad es que la Iglesia del Señor comienza mucho antes que la Reforma. Algunos dicen que comienza ya en Pentecostés, cuando el Señor se manifiesta por medio de su Santo Espíritu y comienza la predicación en su nombre. Y otros estudios dicen que la iglesia viene de mucho antes, del pacto que Dios hace con Abraham, o del pacto que Dios hace con Adán. La verdad es que es difícil dilucidar cuándo. Solamente reconocemos que nosotros venimos de la Reforma que estamos celebrando este mes del año 1517, en que las verdades bíblicas se expresan nuevamente redirigiendo la iglesia hacia lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y ya estudiamos la importancia que tiene la palabra, sola escritura, porque la iglesia vuelve su mirada hacia la escritura, hacia lo que la palabra de Dios dice. Y el domingo pasado nuestro hermano nos dirigía hacia la gracia de Dios. Es decir, todo lo que hacemos merece el castigo, porque estamos contaminados por el pecado. Pero el Señor ha querido intervenir en nuestras vidas para traernos a su luz, a su palabra. Por eso decimos que lo que recibimos es una gracia, es un regalo inmerecido. La verdad es que el día de ayer, saludando a los pastores en el retiro de pastores, y los pastores son muy
severos contra ellos mismos, digamos, en la autocrítica y el autoanálisis. Y ellos manifestaban los problemas que hay, o los problemas que tienen respecto a sus colegas. Uno de ellos, la complacencia, la autocomplacencia, la envidia, etc. Y me llamaba mucho la atención que muchas veces estamos en nuestras vidas preocupados de los demás más de lo que hace uno. Y el Señor nos llama solamente a tener una relación directa con Él. Y es así como el tercer punto la tercera sola de la Reforma, aquel grito de la Reforma que fue escuchado hace 500 años, es sola fe. Somos salvos solo por fe. Dice la palabra del Señor que por medio de la fe tenemos paz con Dios. ¿Alguna vez se ha sentido usted lejos de la paz con Dios? Y la verdad es que el primero que levanta su mano soy yo. Porque hay momentos en la vida en que humanamente hablando, no vemos la voluntad de Dios, o no, más bien no la reconocemos. Y nos preguntamos por qué. Nos dice que por medio de la fe el Señor logró acercarse al ser humano de manera que la gran brecha, la gran cima, la separación que hay entre Dios y el hombre fue superada por acción directa de Dios. No sé si a ustedes les llama la atención, pero Dios siempre está buscando al ser humano. Dios siempre está buscando al hombre y a la mujer. Estén donde estén. Desde el tiempo del Edén. Cuando el hombre pecó, la mujer pecó, ¿qué dice la palabra? Se escondieron. Se ocultaron. Y dice que Dios pasaba por medio del Edén, en medio del Edén, y les preguntó, ¿dónde estás tú? Es la misma pregunta que el Señor nos hace a nuestro corazón. ¿Dónde estás tú hoy día? ¿Tienes paz con Dios? Amén. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Por medio de la fe. Podemos estar confiados en que todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida es producto de la acción de Dios en nuestro quehacer diario. Recién nuestro hermano nos expresaba al entregar los diezmos que todo lo que recibimos desde el punto de vista material viene de Dios. Y la verdad es que tendemos a pensar que depende de uno. Depende del esfuerzo, depende de la capacidad, depende de la inteligencia, depende de la familia. Todos los logros que tenemos vienen de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, por lo cual tenemos esa cercanía con Él. Estamos a cuenta con Dios por medio de la fe. Y eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso va a ser revisado próximamente en relación a las 5 solas de la Reforma Protestante, pero la fe es una fe que está dirigida en nuestro Dios. No es una fe en cualquier cosa. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la expresión, lo importante es tener fe. Sí, más de una vez lo hemos escuchado. Pero cuando uno expresa su convicción en el Señor, que actúa en la vida de cada uno, le dicen, sí, pero lo importante al final es tener fe. La verdad es que la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que lo importante es tener fe en el Señor Jesucristo. Por algo nos llamamos cristianos. Porque el Señor Jesucristo
ocupó nuestro lugar y nosotros lo creemos por medio de la fe. Vemos cómo el Señor actúa por medio de su Santo Espíritu y llega a la vida a esta convicción, a este conocimiento profundo, pero más que un conocimiento es una convicción profunda al respecto de que el Señor actúa en nuestras vidas para llevarnos a la plena convicción de que tenemos paz con Dios por medio de la fe. Y es por medio de la fe que tenemos acceso a la gracia, tal como nos dice la palabra del Señor. Por la fe también tenemos acceso a la gracia en el cual estamos firmes. Y ahí como que nos temblamos un poco, ¿no? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llega la inseguridad, de todo tipo. La inseguridad desde el punto de vista económico, la inseguridad desde el punto de vista de la salud, del trabajo, del techo, del abrigo, del alimento. Cuando vemos tanta gente que sufre en el mundo, el Señor nos recuerda que estamos firmes por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Por eso es que estamos firmes. No estamos firmes basados en nosotros mismos. No estoy firme basado en mi convicción personal, en mi capacidad, en mi puesto, en mis logros. Estoy firme solamente porque el Señor se ha manifestado en mi vida a través de su gracia. Porque creo en Él. Y esto porque el Señor ha querido que creamos en Él. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos manifestado debilidad? ¿Cuántas cuando llega la prueba, la dificultad? Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me pasa esto a mí? Queremos, la verdad es que son innumerables las oportunidades en que dudamos que el Señor está actuando. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero la palabra del Señor nos recuerda una y otra vez que estemos firmes. Que estamos firmes. Porque es el Señor el que actúa. No somos nosotros mismos. Porque si dependiera de cada uno, caeríamos. Como caemos todos los días, pero el Señor nos recuerda que estamos firmes por medio de la fe. Querido hermano, querida hermana, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Está usted firme? Como dijo un pastor en YouTube, pocos amenes. Creemos en el Señor. Amén. Y que el Señor es dueño de todo. El Señor del universo. El Señor de la historia. El mismo Señor que hizo maravillas con el pueblo de Israel. El mismo Señor que sigue haciendo maravillas con el pueblo cristiano. ¿Estamos firmes? En ocasiones sí. Pero debemos reconocer que hay ocasiones en que no estamos tan firmes. Porque nuestra fe se debilita. Por eso, queridos hermanos, es tan importante pertenecer a una comunidad de fe. A una familia de fe. De hecho, no existe el cristianismo individual. No es bíblico. El cristianismo esencialmente es colectivo. No sé si ustedes han escuchado la expresión, sí, yo creo, pero creo a mi manera. Como dice la canción, ¿sí? De Frank Sinatra.
Hay algunos que les gusta, bueno, al hermano más le gusta Francina. Yo creo a mi manera. ¿Qué estoy diciendo con eso? En el fondo creo en mí mismo, en mi yo. En el fondo no estoy creyendo en el Señor. Porque el Señor me habla a través de los hermanos, a través de las hermanas, a través de la familia de la fe. Me recuerda y me reprende también. Tenemos que tener la humildad para saber que el Señor, por medio de la familia, de la fe, está actuando en mi vida. Él nos dio el qué. ¿Qué creemos? Creemos en su palabra, la Escritura. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. Pero también nos dio el cómo. El cómo es por medio de la fe y para eso nos entregó sus medios de gracia. Y eso lo recibimos solamente en la comunidad de fe, en la familia de fe, en la cual cada uno de los integrantes tiene un rol que cumplir. Por eso, a mí, en lo personal, me gusta mucho participar en esta iglesia reformada, en esta iglesia presbiteriana, que dice que por lo menos cada miembro tiene un don. Por lo menos. Cada miembro tiene un don que lo pone al servicio del Señor, o sea, al servicio de los demás. Queremos sentirnos fuertes en nosotros mismos, queremos sentirnos fuertes en nuestra capacidad de enfrentar las dificultades. Basamos nuestra fortaleza en mi capacidad de enfrentar las dificultades. Creo en mí mismo, voy a caer una y otra vez. Pero el Señor me recuerda que por medio de la fe, no solamente estoy en paz con Él, que ya es grandioso, sino que no solamente tengo acceso, por lo cual estoy firme, sino que también nos regocijamos, nos alegramos en esta esperanza. ¿Se alegra usted, querido hermano? Hay algunos que nos cuesta manifestar nuestra alegría en nuestro rostro, porque fuimos formados de una manera diferente. Recuerdo al gran predicador puritano Jonathan Edwards, que nos recordaba que los reformados le damos mucha importancia al conocimiento, a la lectura, al intelecto, pero a veces dejamos de lado lo emocional. Y lo decía Jonathan Edwards. No es cualquier persona. Y estuvo a la base del gran brote espiritual y resurgimiento de la fe en Estados Unidos y en el mundo, a través de las misiones. Entonces el Señor nos dice que nos alegremos, que nos regocijemos. Los cristianos tenemos esa esperanza, que es incomprensible para aquel que no la conoce. Aquel que no conoce la fe, que no conoce la gracia del Señor, cómo actúa en nuestras vidas, que no conoce la palabra del Señor, la Escritura, no la abre, no la lee. Es imposible que tenga un conocimiento, que tenga un acceso, que tenga una alegría, un regocijo. Queridos hermanos, la verdad es que no vamos a llegar a transformar la vida de aquel que nos rodea convenciéndolo. Podemos tener los mejores argumentos, que de hecho los tenemos. Pero la historia nos muestra que convenciendo no logramos que los ateos se conviertan, porque es el Señor que actúa. Hemos visto que los corazones más duros se ablandan por la palabra del Señor. Y también hemos visto que los corazones más duros se endurecen, porque no llegan al conocimiento de la gracia de Dios. Entonces los creyentes en el Señor nos regocijamos, nos alegramos. Por eso es que cantamos.
Por eso es que nos saludamos con alegría. Por eso es que nos abrazamos, nos mandamos mensajes. ¿Por qué? ¿Será porque soy muy simpático? ¿Porque soy muy lindo, muy inteligente? No tengo ninguna de esas características. Es solamente porque viene desde lo alto. Tanto la gracia del Señor que actúa en mi vida, como creer en ¿quién? En Jesucristo, por lo cual me alegro. Y llego a querer, a amar a mis hermanos, aunque con ellos tengo diferencias en muchos aspectos humanos. Me resulta inexplicable, por ejemplo, cómo puedo querer tanto al hermano Jaime, que es del Colo-Colo. Es realmente algo inexplicable. Pero el Señor lo explica, porque hay algo mucho más importante. Cuando el Señor redima todo y venga la tierra nueva, los equipos van a ser el hermoso color azul. Y por último, queridos hermanos, en esta palabra que el Señor nos trae el día de hoy, nos trae sorprendido cada uno de nosotros, nos dice que somos justificados por la fe, porque dimos haber estado nosotros en la cruz, pero el Señor sufrió por nosotros. Y por medio de ella tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermosa palabra. La esperanza. Pasemos lo que pasemos. Vivamos lo que vivamos. Estemos donde estemos. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza es un motor que nos reanima, que nos hace todos los días levantarnos. Me imagino yo que hay mañanas en que uno dice, no quiero levantarme, no quiero trabajar. ¿Para qué? Hay tantos problemas. Pero el Señor nos recuerda que tenemos una esperanza. Es la misma esperanza que comparten todos los cristianos, que el Señor está en control de todo. Y por eso pueden sufrir las más grandes vicisitudes, los más grandes problemas. Tal vez en nuestro país tenemos amplia libertad. Podemos venir a este lugar las veces que queramos. Podemos abrir su palabra, podemos cantar y cantamos fuerte. Aunque a los vecinos no sé si les gusta, pero cantamos fuerte. Tenemos la libertad de poder expresar nuestra fe libremente en las calles. Hay hermanos cristianos que no tienen esa posibilidad como hemos conocido domingo a domingo, pero comparte con nosotros la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que veremos la gloria de Dios. Por eso cuando despedimos a un hermano, a una hermana, nos decimos hasta nunca. ¿Qué decimos? Nos volveremos a ver. Y es una esperanza cierta. Es una esperanza cierta. No es una esperanza en términos del ser humano de que yo espero que esto ocurra. Es una esperanza que uno sabe que va a ocurrir. Por decirlo de una forma, conocemos el final de la película. Por lo cual, vivimos la vida con la esperanza de que así va a ser. Que el Señor nos bendiga. Somos una iglesia reformada. Somos una iglesia confesional. Queremos una confesión que está basada en la Biblia. Eso lo saben muy bien los catecúmenos. La confesión de fe de Westminster, ¿cierto? Más los catecismos. Pero agregamos además que somos una iglesia bíblica. Porque aunque ustedes no lo crean, no todos que se dicen reformados creen que la Biblia es la palabra de Dios.
nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo cual somos una iglesia bíblica y anhelamos, queremos, si el Señor, la gracia del Señor así lo permite, ser una iglesia misional, que se oriente hacia afuera. De alguna manera está girando la vista hacia afuera, pero no nos falta. Quiera el Señor que esta esperanza cierta nos anime mucho más a realmente llegar a ser una iglesia que sirve al mundo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por